Así que bien. Bueno, nosotros acá avanzamos un poco sobre el tema adolescencia, que obviamente lo que se vio la vez pasada y lo vamos a retomar, a repasar, e incluso añadir algunas cuestiones más, pero bueno, la idea eh, es un poco arrancar donde quedamos la vez pasada que estuvimos todos. ¿Se acuerdan más o menos lo que habíamos hecho? Sí, habíamos dicho lo de los valores, que lo de la frase que habíamos Ah, claro, dicho. eso la última vez que estuvieron la mitad, que fue el martes, pero la clase anterior, ¿se acuerdan que habíamos visto el jueves pasado? Las representaciones de los adolescentes desde una mirada adulta o negativa. Exactamente. Sí, el mismo, las 7 eran, no sé cuánto. Sí, eran, no sé, 7 u 8, o no sé bien cuántos eran, pero bueno. Pero bueno, entonces la idea hoy es un poquito retomarlas para ver cuál es la mirada que hay detrás, o por lo menos en psicología decimos mirada de una manera más poética, pero tendría que ser cuáles son las premisas sobre las cuales se sustenta esos discursos, sí, a modo de identificarlos. La idea de esto es de señalarlos, es un poco de construirlos si se quiere. No es una palabra que me guste mucho, pero bueno, la idea sí es esa, el sentido de poder ubicarlos, bueno, de dónde vienen estos discursos, y cuando los escuchamos, los podemos dudar de ellos, si se quiere, ¿sí? La idea es fomentar un espíritu crítico que es el propio de la ciencia. Bueno, y después obviamente alguno puede adherir o no a estas miradas. ¿Eh? Así que bueno, dicho esto, a ver cuántos somos. Somos, a ver acá cuántos aparecen, sí, 20, 19. La idea es ahora, bueno, ese archivo que yo les compartí, había una segunda parte, ¿sí? Que hablaba de estos tipos de discursos. Así que la idea es que ahora también, como la otra vez, nos repartimos en grupo, por decirlo de alguna manera, esta vez grupos de 3 y uno de 4 va a tener que ser, y cada uno, bueno, va comentando el discurso que le tocó. Y la idea es que lo traigan, o sea, le doy 5 minutos, lo comenta y después lo comentamos entre todos. ¿Sí? Tiene el archivo ahí a mano que se los pasé la vez anterior. Si no, a ver si se los puedo pasar por acá. Mm, Bueno, espero que lo tengan ustedes a mano, porque acá no me lo permite enviar. Me dice red desconectada. No sé por qué tengo internet lo más bien. Eh, bueno, en todo caso lo pueden descargar de la asignación anterior o lo tienen a mano. Sí. Bueno, genial. Sí. Entonces voy nombrando así como me aparecen en pantalla, ¿sí? Ustedes por favor acuérdense de cómo están. ¿Sí? Como aparece en pantalla sería primero Clara con Bianca Galanti y Valentina Paz, sería un grupo, ¿sí? Después Cecilia, Gianna Galanti y Jerónimo sería el segundo grupo, ¿sí? Micaela, Francesca Ciarlo y Milagros Bulci sería el tercer grupo. Nayara Véntola, Santiago y Valentino, el cuarto. Luego Catalina Parra, Matías y Agustín Lynch, un tercer grupo. Y por último, esperen a ver acá veo. Ahí se logró enviar. Y por último, un grupo de 4 que sería Picasso, Miranda, Facundo Mazzola y Nicolás, ¿sí? Ese sería el último grupo.
Bueno, la dinámica es, de vuelta, les doy 5 minutos, cada uno léanlo por su cuenta. Si quieren conversar por WhatsApp ustedes internamente, yo no tengo ningún problema, pero en todo caso lo que les puedo ofrecer de acá es que cada uno lo lea y después a la hora de comentar, alguno comparte y los otros van añadiendo lo que quieren, ¿sí? Lo que les parece. ¿Se entendió? Buenísimo. Sí. Les doy... ¿Se Sí. incluía desde Sí. formaciones discursivas? Claro, sí, las formaciones discursivas que ahí me los numeró, pues los numeró automáticamente, arranca con el número 11, si no me equivoco. Sí, discurso Sí. naturalista sería el primero y así. El último tiene un puntito que no sé por qué a Word se le ocurrió no numerarlo eso, pero bueno. Discurso sociologista sería el último, ¿sí? Buenísimo. Sí. Bueno, genial. ¿Les parece si vamos iniciando? Bueno, Sí, Buenísimo. Los primeros, a ver qué repaso. nosotros. Bueno, sí, Clara y Bianca, que era Valentina, Y pues a veces se me Valentina, cambia. sí. Genial. A veces se me cambia la configuración de la pantalla y ustedes me corrigen cualquier cosa. Bueno, por favor, alguien que la que elija lo comenta y bueno, Puedo, si quieren. yo entro entre todos. Sí, Es un discurso, lo que dicen esto es que la juventud la tienen como un proceso natural y como algo universal y todo lo natural es universal. Y también dice que siempre existió la juventud y por eso corresponde a algo que es como biológico de todos los individuos, de todas las personas. exactamente, ¿sí? Esa sería una mirada posible. La idea no es señalar que esté mal, sino que es una mirada entre varias. No sé, las compañeras querían añadir algo. No, lo único que dice que también que la juventud siempre existió de la misma manera, como que no cambió. Eso. Exactamente, ¿sí? Bueno, estos ustedes ahora tienen 6 discursos sobre el tema, que básicamente el planteo es como cuando nosotros, no sé, tenemos que ir a hacernos un chequeo general o vamos al médico, bueno, podemos ir a distintos especialistas. Uno puede ir si me duele el hombro, puedo ir al traumatólogo, al kinesiólogo, al quiropráctico, etcétera, y ninguno anula al otro. En todo caso, todos tienen su mirada sobre el problema o sobre la cuestión, y cada uno su mirada es muy válida, pero la idea es complementarlo entre varios, por eso hay trabajo interdisciplinario. Esto es lo mismo. Hay ciertas miradas sobre la adolescencia que ninguna de por sí es falsa. El problema es reducir la complejidad a una sola, ¿sí? Bueno, en este caso era la mirada biologicista, que uno puede decir, sí, está muy bien, porque la realidad es que tienen cambios biológicos. A partir de la edad de 12 años más que nada, 11, 12 años, empiezan cambios biológicos que bueno, ustedes lo saben mejor que yo. ¿Alguno me ayuda más o menos a nombrar algunos? Cambios físicos que, ¿Cómo? ¿Podrías repetir la pregunta? por Cuando ejemplo, te en la adolescencia desarrollas, empieza a haber cambios biológicos, cambios físicos que son universales para todos, como por ejemplo, Crecimiento cuando te corporal, desarrollas, pelo. Altura, crecer. ¿cómo? Crecer en altura, no sé. Exactamente, crecer en altura. ¿Qué más decían? El cuando pelo, las, El pelo, sí. ¿Qué más? la voz, cuando las mujeres se desarrollan, Exactamente. ¿Qué más? voz más grave. Exactamente, sí, hay una serie de cambios físicos que tienen su correlato biológico, obviamente, si le preguntamos a un especialista diría, bueno, hay cambios hormonales que son los que estimulan, digamos, y nos explicaría toda una segregación de hormonas, que es cierto eso, tal cual, y tiene efectos muy notables, y a su vez eso va a tener efectos en nuestra psicología, en nuestra mente, ¿sí? Que básicamente, si biológicamente nos cambia el cuerpo, lo que se va a plantear de la psicología, bueno, es que hay un trabajo, ¿sí? De historización, de reconocimiento del propio cuerpo, que después lo vamos a ver. Pero en todo caso, es real, hay un cambio físico, ¿sí? Se llama una de las maneras o uno de los aspectos de la adolescencia es la pubertad, que se refiere al cambio psicológico, ¿sí? Y
De hecho, si uno analiza la palabra puber, viene relacionada con cabello, con pelo, ¿sí? Se refiere a que nos crecen, empieza a salir pelos en la barba, en la zona genital, en otros lugares del cuerpo donde antes no lo había, en las piernas y demás, ¿sí? Con lo cual hay cambios biológicos. A su vez hay cambios a nivel específicamente más morfológico, si se quiere. Uno ve y ve el cuerpo de un adolescente y demás y empiezan a crecer más a las extremidades. Yo me acuerdo, mi hermano es muy alto, mide 1,90 m, y me acuerdo, es más chico que yo, cuando era adolescente, que como había pegado un estirón y le había crecido las piernas primero, y parecía que tenía las piernas muy largas y el tronco como más pequeño. Bueno, eso es característico de la adolescencia, ¿sí? Del desarrollo físico. Primero nos crecen las extremidades y después se va ensanchando el tronco, por ejemplo en los hombres, ¿sí? Después se van ensanchando los hombros, primero crecemos en altura, después nos hacemos más anchos, ¿sí? Y cuando estamos más viejos nos hacemos más anchos de la panza, más gorditos, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, en general más o menos hay cambios biológicos, con lo cual lo que compartía la compañera Clara, Valentina, ¿sí? Y creo que eras Bianca, ¿no? Pues se me movieron. Sí. Sí. Es cierto, sí, sí. No hay nada que objetarle. Bueno, Lucas, pero ¿para qué lo traes esto? Sí, bueno, lo que sí hay que estar atento y objetar es que no estamos determinados por la biología. Si es un aspecto de la adolescencia, si es un aspecto de los humanos en general, pero no hay que confundir eso con un destino necesario, ¿sí? Con una mirada teleológica, con lo cual todos vamos a ser exactamente iguales, vamos a llegar al mismo destino, etc. ¿Sí? Un poco eso creo que lo habíamos hablado al inicio de toda esta unidad. ¿Sí? ¿Se entendió el punto? Sí. 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 Genial. Con lo cual, a la hora de hablar de adolescentes, hay que hablar sea desde que interviene ante una situación o lo pensamos acá, desde múltiples miradas, es lo más lógico. Bien, el que sigue, por favor, o alguien quería añadir algo más, perdón, no lo dejé hablar. Genial. Bien, el que sigue, por favor. Yana no se escucha. Ah, perdón, añado algo más que habían nombrado una compañera que, bueno, que dice que desde que siempre estuvo la adolescencia. Y uno dice en términos biológicos, sí, siempre estuvo, pero la realidad es que el espacio de la adolescencia no siempre estuvo, es nuevo, desde hace 200 años atrás más o menos. De hecho que se inventa el dispositivo escolar y demás. Antes eras niño y eras adulto. Eras niño, empezabas a trabajar y listo. La edad, la etapa adolescencia no estuvo toda la vida. Ustedes me dicen, y el cuerpo se desarrolló igual toda la vida. Sí, sí, pero se lo pensaba como niño adulto. ¿Sí? Se terminó. No sé si están familiarizados con esa cuestión o se lo traje ahora. Bueno, con lo cual, de vuelta, hoy se lo piensa de una manera muy peyorativa, el niño no tiene que trabajar y demás, pero en ese momento no era algo malo, digamos, era la norma, sucede así y listo. Así que no lo traigo por el lado del juicio de valor que esté bien y que esté mal, sino una cuestión descriptiva. ¿Sí? Era estudiar o trabajar. Claro, sí, sí, es que era lo normal, o sea, lo esperable. Ni siquiera alguien que decíamos, no, eran malos los padres y lo mandaban a... No, era lo esperable. Así que digo, es producto del avance tecnológico, del avance cultural y demás, que haya una etapa que hoy, bueno, la dediquen a estudiar y a formarse, etcétera, y tengan cierta moratoria social en algunas cuestiones, ¿sí? Que luego las veremos. Bien, ¿continuamos o querían añadir algo más? Buenísimo. Sí, ¿quién sigue, por ¿Se favor? escucha? ¿Ahora se escucha? Sí, sí, sí. Bueno, iba a decir de que lo ven a los jóvenes como un momento de confusión, pero como es una etapa, se va a pasar y... ¿Se escucha o no? Perdón, ¿cómo decías, Shiana? De que de que ven a los jóvenes como un momento de confusión,
¿sí? pero como es una etapa, Sí, se va a pasar. exactamente. Sí, sí. ¿Cómo se llama este discurso? Este discurso se llama psicologista. Discurso psicologista, ¿sí? Y noten una pequeña perla para el que lo leyó, como la que lo escribe es psicóloga, obviamente se va a distanciar de ese discurso. Con lo cual una cosa sería el discurso psicologicista, que generalmente cuando terminan en ista, así la profesión, se lo piensa como un reduccionismo, ¿sí? Es diferente del discurso psicológico, ¿sí? Ahora profundizamos en eso. Pero ¿algo más querían Hacen, añadir los perdón, que les tocó hacen eso? una diferencia también en el texto, Sí, como que se exactamente. refieren a lo que adolece, esa persona que adolece algo, me parece. No, que adolece de algo como la dolencia esta. Y Exactamente. también lo nombran como algo que sí o sí va a pasar, como que es inevitable y que es parte de todos. Exactamente, sí. Me parece que me confundí entonces, que leí uno que no tenía que leer. ¿Cuál leíste? Yo leí Joven en Transición. Sí, se lo piensa también en transición, ¿eh? Si querés comentarle cualquier cosa, bueno, lo comentamos entre todos. Básicamente entendí que se lo ve como la cúspide de lo que vendría a ser la adultez, porque es el momento en el que empieza, y que es todo lo contrario a la vejez. Entonces, hay sociedades en las que se lo valora mucho. Exactamente. Creo que leíste la primera parte que era las representaciones sociales. Sí, Sí, Bien. Después había una segunda parte en el mismo texto que tenía que ver con los distintos discursos que sustentan, ¿sí? Digamos que fundamentan estas representaciones. En este caso van de la mano, porque justamente un poco la idea de la segunda parte es poder justificar esas representaciones. Así que viene bien que las traiga Jerónimo. Con respecto en este caso al discurso psicologicista, lo que plantea es que, bueno, ver la adolescencia, sí, y la juventud, porque en realidad el texto se refiere más a la juventud, pero es aplicable a la adolescencia, en términos de, bueno, como el que adolece. Uno a veces le pregunta, ¿y qué significa adolescente? El que adolece enseguida, te dicen, ¿no? No sé si alguien escuchó alguna vez. Sí, sí. Bueno, yo lo he escuchado. Así que bueno, creamos que puede pasar. Bueno, en todo caso, es una interpretación falsa, porque, a ver, etimológicamente adolescente no significa adolecer, significa crecer, el que está en crecimiento. Pero se tiende a caer en el heurístico, si se quiere, en la asociación fácil adolescente-adolecer, bueno, la pasa mal. Con lo cual, sí es cierto que hay crisis, eso nadie lo niega, en cualquier etapa de la vida la hay. Seguramente, bueno, si tenés el desafío de construir un futuro y demás, seguramente lo vas a tener, pero no es lo único que hay, también hay potencialidad y capacidad creativa, ¿sí? Con lo cual, en este punto se refiere en sí al discurso psicologicista como un discurso que reduce a un solo aspecto, al aspecto de crisis, pero no toma en cuenta el aspecto de creatividad, que también es propio de la adolescencia y de cualquier etapa de la vida, ¿sí? Con lo cual, es verdad en parte. Sí hay crisis, pero también hay creatividad. También hay oportunidad de superarse, como en cualquier aspecto de la vida. Bien, y Jerónimo traías la idea de transición, que justamente está un poquito más relacionado con el punto anterior, en el cual si suponemos que es biológico y es igual el desarrollo para todos, necesariamente el adolescente va a llegar a ser el adulto completo, ¿sí? Biológicamente completo, en donde el desarrollo se dio satisfactoriamente, ¿sí? Se ve cómo se justifica como el fundamento, la premisa mayor, si se quiere, detrás de esas conclusiones que son las representaciones sociales. ¿Se entiende el planteo? Genial. Bien. ¿Algo que añadir? ¿Alguien? Si no, seguimos. Buenísimo. Seguimos con el siguiente punto, que era el discurso, creo que tiene que ver con el pánico moral o Patología social.
Patología social. No, Sí, sí. sí. Bueno, en este texto decía como que la juventud era la parte de la sociedad como que estaba, como que era dañino, dañino, y también como que estaba enfermo, y como que esta parte de la sociedad tiende a desviarse como de su camino como positivo. Sí, también Exactamente. menciona que es una mirada negativa, obviamente, es como de problema. Dice que si se habla de la juventud, se habla de alcoholismo, sida, tabaquismo, embarazo adolescente. Sí, y además de esto, además de verlos como que están infectados, no se usan tipo palabras cotidianas para describirlos, sino también se usan como términos más científicos, lo dicen en el discurso, como para siempre dan curas para eliminar este virus o infección, entre paréntesis, que son los adolescentes, cuando no es así. Exactamente, sí, sí. De vuelta, esto está en una mirada mucho más amplia, pero bueno, a veces a veces se lo suele encontrar. De hecho, ahora yo les voy a pasar, ustedes tienen, yo les subí ya para que lean un texto sobre esta unidad que viene del manual de siempre, que vienen viendo, con lo cual estoy de acuerdo en muchas cuestiones, pero por ejemplo a lo último van a ver una serie de estadísticas sobre psicopatología o problemas clínicos típicos de la adolescencia, obsesión, intentos de suicidio y demás. Como que se tratara de a la hora de hablar sobre el adolescente, presentar una estadística sobre las patologías posibles, con eso estamos abordando el tema. Bueno, sí, es una parte, no necesariamente la única. De hecho, creo que no es lo más importante. Con lo cual, por eso añado también estas cuestiones. Bien, dicho eso, se lo piensa, primero que nada, les estoy pidiendo hablar. ¿Qué opinan al respecto con lo que comentaron los mismos integrantes? ¿Alguien más? ¿Les parece algo conocido? ¿No? Sí, a mí como que Yo, lo relaciono siempre como que categorizar al adolescente como algo malo. Y en este caso como unirlo con el suicidio por ahí, que es una problemática que no sé si es la mayoría, cuánto, el porcentaje es muy chico, ¿no? Claro, exactamente, sí. Bueno, la primera pregunta que me saldría a mí como estudiante y profe, ¿por qué no venís a hablar de todo lo negativo de los adolescentes si antes venías hablando lo más bien? Bueno, se los hablo primero que nada, pues son adolescentes, así que la idea es profundizar en esta etapa. Podríamos haber hecho lo mismo con las otras etapas, pero no nos da el tiempo del año. Y segundo, porque es algo que van a encontrar en los manuales. Por ejemplo, yo les comenté en este ahora, vayan, después revísenlo, van a encontrar una serie de estadísticas sobre los problemas típicos. Bien, es una mirada psicopatologizante o patologizante ahí básicamente porque se piensa la salud como ausencia de enfermedad. Esto pasaba en general en la OMS también. Uno si va a la definición de salud de la OMS de hace 20 años atrás, te decían esa ausencia de enfermedad. Hoy se lo piensa en términos positivos, ¿sí? La salud es un estado de bienestar psicológico, social, etc. ¿Sí? Hay un cambio ahí totalmente opuesto, no se trata de evitar enfermarte, sino de hacer lo que sea para vivir mejor, ¿sí? Estilo de vida saludable, que se ve un poco en todos lados, pero más o menos esa diferencia ahí se nota, la ubican. Genial. Y bueno, esto justamente sería eso. Sí, a ver, el joven es la parte de la enfermedad, la parte de la sociedad que está sana, digo que está enferma, con lo cual hay que intervenir para curarla. Por eso, si se va a enfermar, que es alcohólico, es delincuente, sale a robar y demás. Con lo cual yo le digo, hay casos en los que sí pasa, no vamos a decir que no, pero pasa con adultos, pasa con más ancianos, no es patrimonio exclusivo, ¿sí? Pasa con todos, así que ni lo vamos a negar, tampoco lo vamos a romantizar, romance es la palabra, ¿sí?
no lo vamos a mirar de una mirada poética ni nada, ¿sí? Es algo que pasa, lo que debemos atender, Como pero no es lo tampoco único. pasa. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No es representativo del todo. Como bien decís, Francesca, asumir que eso es lo representativo de la adolescencia es caer en una falacia lógica, sí, que se llama generalización apresurada. A partir de unos o varios o no sé cuántos casos se generaliza para el todo. Y no necesariamente es así, ¿sí? No sé si a eso te referías, Francesca, o... Sí, 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 exactamente. Que como que lo generalizan en todos los adolescentes y por ahí no es en todos. Exactamente. De hecho, yo diría, es patrimonio del ser humano. En todo caso, todos nos podemos equivocar, a todos nos podemos fallar, todos podemos ir mal, no hay edad para eso. Con lo cual, ubicarlo solo en la adolescencia es como un mecanismo de defensa de la sociedad de proyectarlo solo a esta parte. En realidad nos pasa a todos, ¿sí? Bien, ¿algo más para añadir? De mi parte, no. Perfecto. Bien. ¿Quién seguía? Antes que se nos corte, faltan 2 minutos. Nosotros, Sí, nosotros. el discurso del pánico moral. ¿Cómo? Discurso del pánico moral. Por favor. Sí, que es, básicamente es la idea de los jóvenes como un grupo marginado, desviado, tipo que está en contra de la sociedad y que siempre busca, tipo, siempre está relacionado con cosas malas. Y los medios como que influencian a la otra parte de la sociedad a creer esto, siempre. Como que dejan mal parados a los jóvenes. Sí, los hacen Exactamente. ver como si fuesen una especie de enemigo enfrente de todos. Sí, y además hay un modelo que ellos usan para lograr esto, que primero se llamó modelo, era un modelo discreto, Sí. había un evento dramático que generaba inquietud pública, se producía una sensibilización sobre el tema tras la campaña de los medios, o sea, los medios influenciaban en esto, que seguía una acción de control cultural. Y que esta funcionó por un tiempo, pero después fue alterada y ahora la alterada es la que se reproduce en la actualidad, que la diferencia es que primero se produce una sensibilización sobre el tema a través de un emprendimiento moral, después se genera la inquietud pública, después se organiza acciones de control cultural, se identifican eventos dramáticos o se construyen, no necesariamente se tiene que identificar, pueden ser creados por los medios, y así se justifica una acción intensificada de control cultural hacia los jóvenes. Exactamente, sí, sí. Como dice el compañero, hoy el profe está con todo, medio la crítica, la crítica, la crítica. Pero bueno, en general, los medios sí tienen la función de informar, de hecho funcionan como mediadores. Bueno, continuamos. Justo les estaba diciendo algo y se me cortó. El compañero Santiago había compartido que hay una especie de estrategia así social, no sé si para generar pánico social si se quiere, pero en términos generales, primero, antes de generar pánico, sería para influenciar. Le decía que los medios, justamente, son medios de comunicación, mediatizan la realidad. En términos, si se quiere, de Vygotsky. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Vygotsky que los signos culturales o las herramientas mediatizaban la realidad? Bueno, la televisión es una herramienta. Los que están a cargo de ella son los medios de comunicación, con lo cual la mediatizan, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahora, esos medios nos brindan lógicamente y necesariamente una representación de la realidad, que no es el todo, es una parte, es un signo, ¿sí?
desde el dedo que indicaba desde el nene que indicaba con el dedo que señalaba, y este dedo era representación de sus intenciones, bueno, se supone que los medios de comunicación representan la realidad lo más ajustada posible a la misma, ¿sí? De la misma manera que un mapa representa cierto territorio. No siempre pasa así, de hecho, bueno, lo que se nombra un poquito acá es una representación o una comunicación de la realidad intencional. Ustedes seguramente lo habrán visto, porque siempre se estudia con el nazismo, de Goebbels y demás, en donde se utilizaba la propaganda para generar cierta conducta en las personas. Bueno, en este caso puede pasar, para generar pánico también pasa, pero antes de para generar pánico como estrategia, ¿sí? De influencia social, que ahora yo, por ejemplo, hay muchos accidentes de tránsito, ¿sí? Con lo cual quiero que las personas usen cinturón de seguridad. Bueno, ¿qué hacemos? Vemos, ¿sí? Mostramos accidentes de tránsito, sería el hecho, en este caso la autora, creo que, Santiago, creo que la autora ahí nombra un enfrentamiento entre grupos, por ejemplo. ¿Sí? Yo ahora les digo, bueno, situaciones de accidentes automovilísticos o una catástrofe o lo que se quiera, entonces mostramos esa situación, luego hacemos una campaña, de hecho, bueno, la campaña consta de mostrar esa situación, el problema, y que la solución sería usar cinturones de seguridad, entonces sensibilizamos a todos, le ofrecemos una solución y se espera que las personas lo usen, ¿sí? Esa sería la lógica normal. Ahora bien, lo que ha pasado y lo que muestra esta autora, o señala, que ya se estudió en otra parte, acá solamente lo cita la autora, es que, bueno, a veces eso se invierte, ni siquiera importa que pase tal o cual hecho, sino que directamente se lanza una situación, ¿sí? De sensibilización social y luego se construyen relatos sobre eso. Por ejemplo, perdón, estoy en casa de movimiento. Por ejemplo, hace poco pasó a haber situaciones de discriminación, por ejemplo, en Norteamérica pasó hace unos días, no hace unos días, ya como varios meses. Pero bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero enseguida la noticia que circuló fue una situación de discriminación racial, en donde un policía, porque era negro, mataba a otra persona que era blanca. Perdona, un policía que era blanco mataba a otra persona que era negro, no sé si lo escucharon. Bueno, Sí, obvio. Sí, sí. generalmente uno puede decir, es racismo, no hay racismo. Lo importante acá es señalar que surgieron las dos voces, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Con lo cual dicen, cada uno tiene sus argumentos. Es verdad, no es verdad. En todo caso, lo que sí es verdad es que se impuso la noticia, ¿sí? Tuvo mucho efecto, tuvo mucha circulación. Tal es así que, estando acá en Argentina y sin especializarme en el tema, lo escucho por todos lados. ¿Sí? Con lo cual, ¿hubo una campaña de sensibilización sobre el tema? Sí, la hubo. ¿Está bien, está mal? Bueno, eso es otra discusión digo, en la cual no quiero entrar, ¿sí? Pero en todo caso tuvo mucha circulación. Hubo otros eventos seguramente que no circularon tanto. Y sobre eso se construye un relato. Bueno, no, en realidad fue un acto de racismo. Y otros dirán, no, en realidad no. Bueno, no lo sé. Lo importante es que se construye sobre eso un relato. Que de por sí, cuando pasó, uno no sabe qué es. ¿Se entiende? Depende de quién lo mire, dirá una cosa u otra. ¿Se entiende el punto? Sí. Sí. Genial. Lo pueden objetar, no, profesor, me parece que no es así. Bueno, con respecto a esto, pasa lo mismo con los adolescentes. ¿Sí? Les traía otros ejemplos del cinturón de seguridad, la situación de racismo y demás, para que sea más familiar y que vean qué pasa en todos los estratos de la vida, en todas las edades, no solo en la adolescencia. Pero bueno, en este caso, con respecto a lo que decía el compañero, pasa, bueno, a ver, el adolescente o las tribus urbanas son tal problema, el problema es el vandalismo, y se muestran situaciones, ¿sí? De adolescentes generando disturbios, y luego se generaliza y se tiene que hacer una campaña social para condena adolescente, o para mandarlos a tal lugar, ¿sí? Con lo cual la mecánica es la misma, ¿sí? Bien. ¿Algo que comentar? Si no, avanzamos. Bien, No, no, por mí no. buenísimo. Prometo que para la próxima hablaremos de temas más positivos. Bien. ¿Quién sigue? El discurso, no sé si se escucha bien.
Sí, sí, escuchamos. El discurso culturalista, sigue, que es donde se ve a la juventud como una cultura aparte de toda la sociedad. Sí, Eh, y en este discurso se ve el término de tribu juvenil. Después hay otro modo del discurso culturalista de Margulis y Urresti, sí, que dicen que la juventud es construida por signos juveniles de la clase media y alta. Bueno, exactamente. Bien. Sí, ¿alguno de los compañeros quería añadir algo? O no sé, Agustín, ¿terminaste o...? Bueno, ahora sí, también, bueno, sí, sí, que estas dos caracterizaciones no se oponen, ya que estas dos sobreimprimen lo simbólico frente al resto de lo social, uno como cultura y el otro como la forma de ser joven en la cultura. Listo, ahí. exactamente, ¿sí? Sí. Bueno, la idea de pensarlo como cultura aparte, básicamente sería una mirada, si se quiere, antropológica, ¿sí? Entendemos que la antropología se dedica a estudiar, ¿sí?, las relaciones internas dentro de un grupo específico. Normalmente uno lee en los estudios antropológicos de, por lo menos los clásicos, no sé ahora, no soy tan actualizado, en donde iban a estudiar diferentes tribus, ¿sí?, de distintos lugares. Por ejemplo, en la Amazona, o por ejemplo acá los pueblos primitivos, ¿sí?, las culturas autóctonas, ¿sí?, etcétera, ¿sí? La idea es diferenciar distintas comunidades en base a su cultura, que tiene que ver con aquello que los caracteriza en términos no biológicos, ¿sí?, como lo artificial o lo propio. Bueno, esta mirada se la proyecta, ¿sí?, sobre la adolescencia, y se los piensa así, en términos de diferentes culturas. Si uno, ahora no lo escucho tanto, pero cuando yo estaba en mi adolescencia, estaba de moda hablar de tribus urbanas. No sé si lo escucharon el concepto en algún momento, si les es ajeno o no, en donde, Sí. buenísimo, donde hay, ¿y de qué trata? O por lo menos ejemplos, yo me acuerdo de los dark, los emo, los rolinga, en mi época, Sí, no sé ahora, los punk también. los punk, Flowers. flor, exactamente, ¿sí? Bueno, en fin, se trata de segmentar y organizar la adolescencia en función de características culturales propias, ¿sí? Y hacemos una enumeración de todas, que bueno, uno dice, sí, es cierto, andan, la grupalidad es propio de la adolescencia, ¿sí? Es propio de cualquier persona que sale del grupo del núcleo familiar y intenta construir su propia vida fuera del grupo familiar, con lo cual construir, ¿sí?, distintos grupos tiene mucho sentido. Así que, buenísimo, bárbaro con eso. Ahora bien, una de las cuestiones de esto es que se toma uno de los aspectos y de vuelta se lo generaliza. Uno de los aspectos que ahí nombra la autora es la de moratoria social, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ¿están los compañeros que leyeron esa parte? Perdón, ¿puedes repetir lo que dijiste? Justo se me trabó a mí. Ah, está bien, está bien. Que uno de los aspectos o uno de los signos de esa cultura es la moratoria social, ¿sí? ¿A qué nos referimos con moratoria? Yo esa palabra la conozco de pagar impuestos, ¿sí? Cuando me retraso, no sé de ustedes si la conocen de algún otro lugar, la idea de moratoria. No, pero me suena. Sí, cuando Bueno, entras en moratoria. Yo no tengo Pero idea, la no verdad. sé. sos un moroso. Básicamente, cuando entras en deuda, después te dan una especie de plazo, ¿sí?, de momento para pagar, y vos haces una serie de haces un plan de pago y demás. Con lo cual, en parte, se te perdona parte de esa deuda, se te retiran ciertas obligaciones. ¿Sí? En lugar de pagar con todos los intereses, pagas con algo menos. Bueno, la idea de moratoria va por ahí, ¿sí? En este caso le ponen adjetivo social, pero se refiere a el joven está
lo abstenemos o por lo menos está exento de las obligaciones del adulto, ¿sí? Es un momento de no actividad, ¿sí? De no compromisos. Es el momento en donde dicen, bueno, no, vamos a divertirnos, y está toda la imagen publicitaria del adolescente que, bueno, sale a bailar, sale a divertirse, no tiene compromisos, vive la vida. Uno prende la tele y lo ve, bueno, en mi época era la tele, ahora ven las redes sociales. Pero está esa imagen de moratoria social. De vuelta, en parte es cierto, las personas salimos a divertirnos, pero no necesariamente es lo único de la adolescencia. Tal es así que si alguien, por ejemplo, las crisis de los 40 en los hombres errantes o demás, se siente como asfixiado por la situación, trata de regresar a la edad adolescente, ¿sí? Vistiéndose con camperas de cuero, era el estereotipo del hombre, saliendo a andar en moto, saliendo a, si se quiere, hacer cualquier cosa, ¿no? Porque pareciera que el descontrol es propio de lo adolescente, ¿sí? En mi época, por ejemplo, eso con respecto a los hombres, con respecto a la mujer, cierta manera de vestirse. Si tenías edad, eras mayor, no sé, de 40 o 50 años y usabas minifalda, te iban a decir lo primero, bueno, no, te querés hacer la joven, ¿sí? No sé si alguna vez lo escucharon. Sí. Buenísimo. De vuelta, obviamente no hay un juicio de valor sobre esto, no me interesa, pero sí señalar que hay ciertos elementos que funcionan como signos, ¿sí? Que representan la juventud. Pareciera que el descontrol y la no obligación que implica la idea de moratoria, pareciera que es un signo del adolescente, ¿sí? Después, cierta estética también pareciera que es un signo del adolescente. Tal es así que uno, por ejemplo, hoy encuentra productos de marketing y demás, con cremas o demás, que te rejuvenecen y muestran figuras como estilo piel estilizada, tipo adolescente, ¿sí? Con lo cual apuntan a eso. ¿Mm? Bien. ¿Se entendió más o menos toda la vuelta que dio el profe? Lo que quiero que quede claro es la idea de signo, ¿sí? La idea de representación. Hay un elemento que representa el conjunto. Bueno, genial. Esperemos que sí. En este caso era la de moratoria social, la de no tenemos obligaciones, somos jóvenes. ¿Mm? ¿Que pasa en las clases altas? Puede pasar. En las clases no tan altas no pasa eso porque uno se ha esforzado a trabajar y demás. Esto es una distinción que hace la autora por los objetivos del estudio, que es un estudio mucho más amplio. Yo le traigo la introducción. Pero bueno, al margen. Continuamos con la que sigue, por favor, así no nos quedamos sin tiempo. No sé quién iba, pero justo los chicos, Santiago Maffeo, Sí. Lynch, Agustín Lynch y Picasso dijeron que se les salió de Zoom. No sé Oh. por qué. Te digo porque nada, están diciendo que les avisemos. Bueno, si no lo comento yo la última, pero una lástima. Bueno, no importa. Igual estamos Nicolás y yo que Ah, iniciamos ese. por Sí, sí, favor, estamos. Sí. por favor. Bueno, por Bueno, favor. el discurso socialista Ah, es ok. en donde el joven se ve como víctima y es producto de algún aspecto social, como puede ser la sociología moderna, la globalización, el sistema escolar, etcétera. Bien. Una corrección, creo que hubo un fallido ahí. Socialista es Sociologista, sí. Sí, no me equivoqué. sociologicista. No sé si son Sí, palabras raras. me equivoqué. Bien. Bueno, Nicolás. no te lo discutiría mucho, pero bueno, dice sociologicista, ¿sí? No, sí, me equivoqué. Bien. Sí, básicamente se refiere a eso. Va en la línea, ustedes estudiaron a Durkheim, ¿no? Y Y más o menos. también Sí. cito un ejemplo. Sí. El texto cita un ejemplo y dice que como que al joven, si es pobre, se lo ve como que es obligado a salir a robar Sí. y se lo vincula con la droga
como su única salida de esto. El ejemplo que... Exactamente. Sí, sí. De vuelta, son estereotipos que obviamente esto fluye del discurso, si se quiere, por lo menos del estudio que hizo esta investigadora, ¿sí? Pero se refiere básicamente a eso. Hay de ejemplos, pero básicamente la idea es de que la sociedad te determina, hay un determinismo social. Uno pareciera, si siempre se acuerdan desde lo permanente que planteo la discusión, la tensión entre permanencia, cambio e historicismo. Básicamente la permanencia tendríamos las hipótesis más biologicistas, que es lo mismo para todos, y del otro lado las hipótesis más bien ambientalistas. En este caso, la sociedad te determina, entonces diríamos, bueno, el adolescente en el caso de que, y el estereotipo también a su vez es que si es pobre termina siendo delincuente, drogadicto, etcétera, y a su vez si es rico termina en una situación de moratoria social, en la cual pareciera que no es productivo y vive de fiesta, por decirlo de Hola, alguna manera. Lucas. Ambas representaciones son falsas, o por lo menos no pasan todos los casos. Sin embargo, se toma que estas representaciones son verdaderas y a su vez se las explica en función de estructuras sociales que están por fuera del sujeto. ¿Sí? Básicamente, yo no tendría nada que decidir, soy víctima del sistema, soy víctima de la globalización, soy víctima de cómo me trataron mis padres, soy víctima del bullying que me hicieron en la escuela, etc. ¿Sí? No sé si lo escuchan alguna vez este discurso. Bueno, este por lo menos es bastante familiar. De vuelta, hay casos en los que sí sucede así, pero no podemos generalizar. No es siempre así. No sé si algo más para añadir, los compañeros lo leyeron, o era más o menos eso que se refería. No sé si están acá porque se cayó Zoom. Sí, No sé hola Lucas, Sí, no sí, sé sí, qué sí. pasó. Sí, sí, sí. Creo que se están reconectando, ¿no? Leyeron. Sí, sí, sí. Sí, me están dando un poco mal, Lucas. Sí, sí, la mitad de golpe perdió conexión y no es algo que pase seguido, nunca pasa, así que... bueno, acá no perdimos conexión, así que en todo caso está grabado y lo voy a subir ahora la semana que viene. Ah, a propósito, la semana que viene creo que es de descanso, ¿no? ¿Puede ser? Sí, vacaciones. Sí, vacaciones de primavera. Buenísimo. Ya casi me estaba conectando el martes acá, temprano, solo. No. Ya, pero tenemos una semana de descanso. Sí, Miranda, creo que, bueno, hablamos, creo que vos estabas en el último grupo, igual ya lo comentamos, no sé si le querías añadir algo, en realidad no sabés que hablamos, así que Claro, sí, lo que no quieras sé qué comentar, hablaron. y si no, lo repaso para todos. Que básicamente, bueno, voy a hacer eso, antes de que se nos corte, que básicamente lo que planteaban ahí, el discurso sociologicista, va en la línea de, yo citaba a ustedes, estudiaron a Durkheim en algún momento, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y básicamente él entendía que el hecho social, entre otras cosas, era algo, una creación sui generis, si se quiere, algo que estaba externo al individuo y que tenía efectos sobre él, ¿sí? En todo caso, acá se piensa de esa manera. Se explica el comportamiento de ciertas adolescentes a partir de determinantes sociales. El adolescente estaría en la posición de víctima, ¿sí? O el joven. No puede hacer nada. Si naciste en una clase social media o media o pobre, vas a terminar siendo delincuente, ¿sí? Y a su vez eso se debe a la globalización, a la modernidad, posmodernidad, a que tus padres te trataron mal, si se quieren, a las deficiencias económicas, a, no sé, los amigos, etc. Hay un montón de determinantes sociales que deciden por vos. Básicamente no tenés capacidad de decisión. Bien. Por otro lado, si por ejemplo el estereotipo, si perteneces a la clase alta, vas a ser como adolescente en una etapa de moratoria social, en la cual uno vive descontrolado y demás, no tiene objetivos, etc. Esos son estereotipos que primero que no se ajustan a la realidad, pero lo importante acá es que se explican a partir de determinantes sociales, ¿sí?
Eso básicamente era el punto. No sé si más o menos íbamos por ahí, por lo que leíste vos, Miranda, o no. Sí, 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 yo entendí lo mismo más o menos, que como que el joven está destinado, es la víctima de su destino, de la globalización, de los medios de comunicación, y lo del pobre que si nace pobre va a ser ladrón, Sí. y que la droga era la única salida, lamentablemente. Sí, sí, entendí. Exactamente. De vuelta, ¿hay casos que pasa así? Sí, los hay. ¿Son todos? No. Ese es el punto, poder diferenciar, y de hecho la idea de víctima hoy está muy presente en los discursos. Y sí es cierto que desde la psicología por lo menos está la figura de revictimización, que tiene sentido en situaciones concretas, pero no es gratis. No es que una persona está en la posición de víctima y la pasa bien. Primero que no la pasa bien y después que le quita la capacidad de salir de ese lugar. Con lo cual una persona que realmente es víctima no quiere estar en ese lugar, quiere salir. Entonces traemos y traigo esta crítica un poco para que poner de manifiesto que no es algo deseable. ¿Sí? Obviamente es real y hay que tratar de evitarlo, pero no es algo deseable permanecer ahí. Bien, dicho esto, terminamos un poco con toda esta visión negativa de la adolescencia, pero que está presente, ¿sí? Lo último, después si lo quieren leer, la autora comenta en un párrafo que dice, bueno, básicamente esto no es solo de izquierda ni de derecha, dice todos los discursos políticos lo han usado, todos los discursos de medios lo han usado, y en general es una manera de construir representaciones sobre un sujeto, ¿sí?, que escucha nuestros discursos. Con lo cual, de vuelta, la idea de esto es ponerlos sobre la mesa para que ustedes puedan tomar postura con respecto a esto o no, en todo caso que los identifiquen. Después uno, bueno, decidirá como quiere. ¿Mm? Bien, terminamos esta parte. No sé cuánto nos queda de Zoom. Creo que ya no queda mucho, así que igual vamos a avanzar con un poquito, porque después nos vamos a ver de acá varios días. Así que bueno, ¿alguna reflexión? ¿Algo? ¿Comentarios? Parece estas reflexiones, estas representaciones me parecen muy extremistas, como que van siempre a lo más extremo, como que sí puede pasar eso, pero no ocurre en todos los casos, ni ocurre en esa escala que dicen. Como una forma de Exactamente. generalizar y extremar. Exactamente, sí, sí. Primero eso, que no es tan extremista, de vuelta sería caer en la falacia de generalización apresurada, pero bien. Y por otro lado, entiendo que quizás a ustedes, a algunos, les resulte familiar estos discursos y a otros no. Este en realidad es un texto que lo leemos en la facultad, es un poquito más avanzado que para ustedes, digo, no pues no lo entiendan, porque perfectamente lo entienden, es entendible, sino que por ahí dicen, bueno, pero todo esto la verdad que para mí es bastante ajeno, algunas cosas las que decís es cierta, otras no. Más que nada se los traigo porque a la hora de leer los textos, de vuelta, el que tienen, por ejemplo, ustedes sobre adolescencia, van a ver que hay una parte de todo termina con estadísticas sobre las problemáticas adolescentes. Después, en general, también van a ver seguramente en otras materias y demás cuestiones parecidas. De vuelta, la idea no es decir, esas son falsas, sino ese es un aspecto de muchos otros, ¿sí? Y a la hora de valorar el desarrollo, que es la intención de la unidad, el desarrollo del ciclo vital humano, hay que tener en cuenta estas múltiples variables, ¿sí? Nosotros los seres humanos estamos atravesados por cuestiones biológicas, cuestiones sociológicas, cuestiones culturales, ¿sí?, cuestiones morales, si se quiere, o éticas, ¿sí?, cuestiones psicológicas, demás. ¿Sí? Esa era un poquito la intención de estos textos. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a tratar de cerrar con una mirada positiva sobre el tema. Así que vamos a retomar, creo que nos faltan 10 minutos, pero por lo menos vamos a dejar la base para pensar, ¿sí?, o para retomarlo después cuando volvamos. Dicho todo esto y esta mirada un poquito negativa, bien, lo que se plantea desde el psicoanálisis principalmente, pero desde las otras psicologías también, es pensar este paso, o esta transición, o este cambio en el ciclo vital, que es uno más, vimos antes de la niñez, la infancia, ahora vemos la adolescencia, luego vendrá lo que es la juventud más tardía, adultez, etc. Sí, se piensa este
si se quiere, este cambio en términos de, bueno, ¿cuál es el desafío? El desafío es salir de mi casa. Básicamente construir relaciones fuera del núcleo familiar. Ustedes pueden el día de mañana formar pareja o no, en todo caso la intención es salir de casa. Bueno, alguien me puede decir, pero hoy tenemos 40 años y se vive igual en casa. Bueno, bárbaro, sí, podés vivir en el mismo techo, pero la idea detrás de esto es la independencia, ¿sí? Autonomía. Tratan de cada uno construir su propio futuro, con lo cual hay una mirada hacia el futuro, un proyecto de vida, ¿sí? Y a su vez, para lograr ese proyecto de vida y lo que trae el psicoanálisis, hay que construirse un pasado, ¿sí? Uno, para saber hacia dónde va, mira de dónde viene, o por lo menos tiene efectos de dónde viene. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, la propuesta principal a la hora de pensar la adolescencia sería, para construir un futuro hay que construir un pasado. O mejor dicho, un relato de ese pasado. Como nombraba, creo que es Santiago, ¿no? Hablabas de relato en un momento. Cuando hablabas, sí, yo lo linkeé muy por ahí medio retorcido, pero cuando hablabas, por ejemplo, de la estrategia de pánico social, esta discreta, podía ocurrir el hecho, o por lo menos se construía el relato sobre ese hecho. Ah, sí, sí. Con lo cual, bueno, nosotros nuestro pasado no lo podemos cambiar, pero sí el relato que construimos sobre ese pasado, ¿sí? Esto se inscribe un poquito de manera más amplia en, primero puntualmente, todo esto que hablamos tiene que ver con el desarrollo humano, si se quiere, en el eje que es de las relaciones psicosociales, ¿sí? Las relaciones afectivas, las relaciones con los otros. Nombramos algo del eje biológico y del eje cognitivo en realidad todavía no nombramos nada. Pero, perdón, sí, cuando vimos el dilema de Heinz. Bueno, al margen. Entonces, esto tendría que ver, ¿sí? Un poquito con pensar la adolescencia como un proceso en el cual uno construye su futuro y a la vez construye su pasado. Para saber hacia dónde voy, tengo que tener en cuenta de dónde vengo, ¿sí? Normalmente, y el otro día lo conversábamos, antes que se nos corte, que por ejemplo es común escuchar la discusión sobre los valores. Uno le pregunta a una persona de cualquier edad, bueno, ¿y vos cómo sos? ¿O qué haces? Y uno empieza, o sin que se lo pregunten, normalmente hablamos de nuestra personalidad. No, a mí me criaron con los valores de la honestidad, de confiar en los demás, de hacer bien al prójimo, de respetar, etc. Igual aunque tenga otros valores tampoco se lo dice, decimos los buenos, ¿no? Pero bueno, ¿la escucharon alguna vez eso? Vamos a creer que sí. Bueno, sí, el punto es que nuestro pasado obviamente influye en nuestro futuro. Miran, Lucas Chocolate por la noticia, no está diciendo nada nuevo. No hace falta ser psicólogo para decir eso. Bueno, sí, lo importante de esto es que habilita un espacio nuevo, ¿sí? Por un lado, si nos estamos proyectando hacia adelante, no solo pensemos en las partes negativas ni nos pensemos como problema, sino pensémonos como posibilidad. De hecho, estamos proyectando hacia adelante, ustedes van a elegir una carrera, además, van a construir nuevas relaciones sociales y demás, con lo cual hay un campo enorme que es la creatividad. Esas relaciones van a ser originales. Bien, ¿en qué se va a basar eso nuevo, esa originalidad? En parte, vamos a tratar de que sean relaciones parecidas a las que vivimos de chicos durante toda nuestra vida y en parte novedosas, ¿sí? Desde el apego vimos algo, pero también desde la psicología cognitiva también vimos algo. Cuando hacíamos la experiencia de las 4 tarjetas, ¿sí? Que tenía que ver con razonamiento, básicamente lo que surgía era que aquello que es familiar es algo central en nuestra manera de pensar, con lo cual a la hora de elegir nuevas relaciones seguramente busquemos algo familiar, ¿sí? Busquemos relaciones parecidas a las que tuvimos cuando éramos niños o a lo largo de nuestra vida y a su vez con componentes nuevos. Una de las cosas que permanecen, y que les di el ejemplo, son los valores, ¿sí? Uno dice, bueno, yo busco tal o cual cosa parecida, ¿sí? Y en ese sentido diríamos, bueno, algo del pasado sigue estando acá presente, ¿sí? ¿Se entiende el punto? Bueno, los valores, digo, porque por ahí es un tópico fácil de entender, pero supongamos los gustos musicales, ciertas costumbres, no sé, me gusta
hacer vida natural, o tengo hobby la música, o cualquier otra cosa, ¿sí? Cualquier otro medio, si se quiere, para construir nuevas relaciones. Así que bien. Por último, para cerrar eso, si decimos que para construir un futuro hay que a su vez construir un pasado, bueno, entonces el trabajo del adolescente sería básicamente el del historiador, ¿sí? Construir una historia continua, que no haya rupturas, no son relatos diferenciados entre lo que vivo hoy, lo que mi pasado y mi futuro. Un relato único. De hecho, hay una autora que se llama Piera Aulagnier, que después la vamos a ver, y ella plantea, dice, el trabajo del adolescente es construir una historia. Hay un yo historiador, ¿sí? Ese sería el cierre. Y no les pongo, no añado más nada, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Bien. ¿Se entendió más o menos entonces el planteo de la clase de hoy? Sí, perfecto. Sí, se Bien. Genial. Bueno, después les voy a subir las clases grabadas. Prometo no dejarlo para el último momento. Y seguramente algún texto subiré, igual les aviso en un posteo, porque si no, no lo ven. ¿Sí? Bueno, que descansen, chicos. Dale. Gracias, Lucas, igualmente. Gracias.